Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y estamos con las últimas reflexiones sobre estos 4 capítulos que nos ha llevado un lindo tiempito para entender, profundizar paso por paso, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nosotros ahora queremos tratar en el curso del día de hoy un tema que lo llamamos así, de la pobreza a la riqueza. De la pobreza a la riqueza. Más o menos en el contexto ya podemos ir entendiendo, ¿verdad? Lo que significa de la pobreza ir hacia la riqueza. Quiere decir que Ñanden Boriajú, pero no hablando exclusivamente de una pobreza material. También aquí te está hablando de una pobreza material, lleva que es sequía, que no hay por imbaebe, que un lavare a, que eso sea una pobreza total, ¿verdad? Pero detrás de esto, el autor sagrado siempre nos quiere transmitir esa pobreza que uno puede vivir o esa pobreza que uno tiene en la vida, pero que después también estas experiencias difíciles de pobreza, de limitaciones, diríamos, sin embargo, nos hace resurgir y nos hace trabajar mucho esa riqueza personal, esa riqueza interior, esa apertura del corazón y de la vida. Bueno, ya en Domí entonces lo encontramos en el capítulo 1, 20 al 21 y luego en el capítulo 4, 13. Vamos a mirar entonces lo que nos dice en el capítulo 1, 20 y 21. Ella, en cambio, respondía: no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada? Entonces, estos son los versículos 20 y 21 del capítulo 1. Luego en el capítulo 4, también, versículo 13, encontramos: Booz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Bueno, esto es lo que encontramos aquí, esto es lo que nosotros podemos leer en estos versículos. Y vamos a ver entonces qué significa de la pobreza a la riqueza. ¿Qué significa entonces de esta limitación en que nos encontramos? Que ahora poseamos el poseer. Pero como ya dijimos hace rato, que no va a ser un poseer simplemente bienes materiales que después tampoco son nuestros, ¿verdad? Porque eso nunca lo vamos a poseer como algo nuestro.
de todos los bienes materiales que podemos tener. En Ruth capítulo 1, 21, los sujetos de las oraciones ocupan dos extremos. Noemí se enfrenta con Yahvé, siente el peso del dolor y sufrimiento que proviene de Dios. El primer elemento que nosotros encontramos aquí, el dolor, y eso lo encontramos aquí en el versículo 20, ¿verdad? Cuando ella comienza a decir, no me llamen más, dice, no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. La palabra Mará justamente significa amargo. Entonces me ha llenado de amargura, dice, ¿verdad? Amargo, doloroso. Ay, entonces, aquí se siente el peso del dolor y el sufrimiento que proviene de Dios. Por lo menos así nosotros lo encontramos, que proviene de Dios. Pero al mismo tiempo, ella pone en relieve el contraste de plenitud y de vacío. Plenitud y vacío, en contraste. El contraste que hay entonces con estas dos palabritas. Estas ideas centrales que nosotros encontramos aquí, queridos amigos, expresan con mucha fuerza por medio de los verbos que utiliza en cada caso. En cada caso se van utilizando verbos diversos, verbos diferentes, pero que expresan esta idea central. El peso del dolor, el peso del sufrimiento, las dificultades que encontramos. Pero ambas declaraciones son de doble filo. Por un lado, si la plenitud se entiende en términos de alimentos o estómago lleno, la primera afirmación es evidentemente falsa. Por eso nosotros decíamos aquí la pobreza nos está refiriendo a cuestiones materiales. Si tengo o no tengo dinero, o si estoy satisfecho o estoy pasando hambre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa se reunió con 22 supervivientes de las escuelas residenciales de Canadá. Forman parte de las llamadas Primeras Naciones y se vieron con Francisco en la residencia del arzobispo de Quebec. En su mensaje a los supervivientes, el Papa insistió en la naturaleza penitencial de su viaje. Compartió su esperanza en que la Iglesia y las comunidades indígenas se reconcilien a pesar de su difícil pasado. He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como Iglesia por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación. Francisco también habló de las 3 mujeres a las que ha confiado este proceso de reconciliación: Santa Ana, la Madre de María, la propia Virgen, y Santa Cateri Tecahuita, es una santa indígena que en el siglo XVII murió durante una epidemia de viruela en Quebec. No podríamos pensar que esta santidad de vida también fue posible por ciertos rasgos nobles y virtuosos heredados de su comunidad y del ambiente indígena en que creció. Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios. Después, el Papa habló en privado con los delegados de las comunidades de Quebec. Aproximadamente un 10% del 1,8 millones de indígenas del país viven en esta ciudad. La última parada del peregrinaje penitencial de Francisco fue Iqaluit, la capital del territorio Nunavut en Canadá, hogar de la mayor parte de la población inuit. Un representante de la comunidad dio la bienvenida al Papa entre danzas y música tradicionales. El Papa se disculpó una vez más por las injusticias y los abusos que sufrieron de manos de muchos católicos. Utilizando la imagen del kulik, una lámpara de aceite tradicional inuit, animó a la comunidad a seguir siendo luz en el mundo. También hoy permanece como un bellísimo símbolo de vida, de un vivir luminoso que no se rinde ante la oscuridad de la noche. Así son ustedes, un testimonio perenne de la vida que no se apaga,
de una luz que resplandece y que ninguno logra sofocar. A continuación, el Papa hizo un llamamiento a los jóvenes para que vivan una vida digna de la herencia que recibieron de sus padres para crear un futuro mejor. No basta vivir de rentas, es necesario volver a ganarse lo que se ha recibido como don. Por tanto, no temas escuchar una y otra vez los consejos de los más ancianos, abrazar tu historia para escribir páginas nuevas, apasionarte, tomar posición frente a los hechos y a las personas, arriesgarte. El Papa dio 3 consejos a los jóvenes. En primer lugar, que no tengan miedo a volar alto en su vida. En segundo lugar, que no se dejen vencer por las dificultades, que la oscuridad no apague su luz. Y por último, Francisco recomendó a los jóvenes trabajar en equipo, que eviten luchar en solitario. Es necesario permitir a los jóvenes que formen grupos, que estén en movimiento. No pueden pasar las jornadas aislados, rehenes de un teléfono. Los grandes glaciares de estas tierras me hacen pensar en el deporte nacional del Canadá, el hockey sobre hielo. ¿Cómo es posible que Canadá conquiste todas las medallas olímpicas? ¿Cómo hicieron Sarah Nurse o Marie-Philippe Poulin para marcar todos esos goles? El hockey conjuga bien disciplina y creatividad, táctica y físico, pero lo que hace la diferencia siempre es el espíritu de equipo. Al terminar, el Papa rezó con los presentes y se dirigió al aeropuerto para poner punto final a su viaje de casi una semana a Canadá. Durante su viaje a Canadá, el Papa hizo una parada inesperada. Francisco visitó un centro de acogida de la Fraternidad de San Alfonso. Se reunió con 50 residentes, entre ellos ancianos, enfermos de SIDA y personas que sufren adicciones. También se vio con los sacerdotes que dirigen este centro. Claude Farazic trabaja con les gens de la rue y muchos indígenas. Le regalaron este icono de la Santísima Señora de Jerusalén. Es muy popular en Tierra Santa y corona la tumba vacía de la Virgen María en Jerusalén. Mientras se marchaba en su Fiat blanco, los presentes le aseguraron que le verían de nuevo, esta vez en su casa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú
te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de la teología de Ruth. Estamos con el tema de la pobreza a la riqueza. A Ñandi Yarañe, que no se refiere simplemente a una cuestión material, a riqueza económica, sino que aquí nos estamos refiriendo a una riqueza de lo que es la gracia de Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a entender que es simplemente una riqueza material, esta afirmación evidentemente es falsa. De lo contrario, ¿por qué dejarían la tierra de Israel? Por otra parte, si plenitud se entiende en términos de la familia y de descendencia, entonces la afirmación es verdadera. Volvemos a entenderlo. Si la plenitud se entiende en términos de la familia y en términos de la descendencia, entonces la afirmación es verdadera. Cuando Noemí deja Belén, está segura de su esposo, su futuro estaba garantizado por sus 2 hijos. Por tanto, abandona Belén en plenitud. Por eso dice luego, ¿verdad? En el 21, partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada.
partí llena de bienes. Y por eso decíamos si es la cuestión material, si es la cuestión, ¿verdad?, de lo que tenían. Porque Boriahusha, pingo de acuerdo, o di para Boyato, Boriahuimo, con las hoy se van hacia Moab. Porque no se podía, dice que había hambruna. Así comienza nuestro libro de Ruth en el capítulo 1:1. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país y un hombre llamado Belén emigró de Judá, emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Bueno, aquí tenemos entonces una pobreza exterior. Pero entonces nos está refiriendo a eso, decíamos recién, ¿verdad? Porque ella dice, partí llena de bienes, llena de riquezas. Y si estaba llena de bienes y llena de riquezas en el sentido material, por escágina a Moab, si tenía todo, ¿verdad? Bueno, entonces por eso que tenemos que entender lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Estas ideas centrales se expresan con mucha fuerza por medio de los verbos que utiliza en cada caso, ¿verdad? Partí llena de bienes. Ambas declaraciones son de doble filo. Por un lado, si la plenitud se entiende en términos de alimento, estómago lleno, la primera afirmación es evidentemente falsa, la primera afirmación. Ahora, es evidente que esa afirmación es falsa. De lo contrario, ¿por qué dejarían la tierra de Israel, verdad? Si ellos fuesen materialmente hablando ricos, poderosos. No llamó en Devi. Y por ahí más bien se atalle por acá otro lugar, vean, vamos. Por otra parte, si plenitud se entiende en términos de la familia, la plenitud aquí, en la familia, y de descendencia, mi descendencia, ¿verdad? La plenitud de la descendencia. Entonces la afirmación es verdadera. O sea, la riqueza aquí es partí con todos los bienes que el Señor me ha dado, que es mi propia familia. Cuando Noemí deja Belén está segura, ¿verdad?, de su esposo. Elimelech a su lado, se van los 2 juntos. Su futuro estaba garantizado por sus 2 hijos. Con Ashahuera Jaina, con Ayeba Shemita Cuera, con Aimbare de Pama, Hina Okakwa Pama, se puede momita, romba apomita Oñondive, y así, ¿verdad? O sea, tiene la garantía puesta también en los hijos. Por tanto, abandona Belén en plenitud. La plenitud de la vida de Noemí, la plenitud de la vida de su familia. Pero encontrándose en Moab, ella pierde todo. Ya no lo tiene consigo. Aquí hay otro elemento muy lindo que tenemos que considerar. Encontrándose en Moab, pierde todo. Encontrándose en Moab, pierde todo. Va plenamente. Y bueno, se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Pierde todo. Entonces está perdiendo la plenitud de ¿qué cosa? De la familia. Entonces aquí la pobreza, de la pobreza a la riqueza. Entonces esa riqueza, esa plenitud que tenía, que era su familia, ahora se vuelve en pobreza. Ahora, cuando hablábamos nosotros de pobreza en un sentido material, también era cierto, porque en ese momento dice que habría allí escasez de alimento, escasez de todo. Este parece ser el verdadero significado de la declaración. Yahvé me ha hecho volver vacía. Es decir, Oman no la semena, Oman no la semen bucuera. Y esto significa para mí una verdadera pobreza. Pobreza porque ahora me encuentro sola. Hey, Noemí, yo en este momento no tengo nada. He perdido todo. Asimismo, en Ruth 4:13, Dios aparece por segunda vez como el sujeto de la acción. Como el sujeto de la acción. Dios aparece por segunda vez. Y aquí Dios será el objeto de esa acción. La expresión concebir, dar a luz, aparecen en el Antiguo Testamento solamente en otros 2 lugares. En Génesis 3:16 y en Oseas 9:11. Esta expresión de dar a luz
es realmente única, que debe interpretarse en el contexto de Ruth después de 10 años de matrimonio con Mahlón, con quien no fue capaz de concebir. Entonces la expresión concebir, dar a luz, que aparece en el Antiguo Testamento solamente en 2 lugares, debe ser interpretada en el contexto de Ruth después de 10 años de matrimonio, con quien no fue capaz de concebir. Ahora, como cumplimiento de la oración de los testigos que estuvieron en la puerta de la ciudad, Yahvé generosamente le otorga el embarazo a Ruth como regalo. Esta es la forma como el narrador va identificando el gran milagro para ella. O sea que dentro de lo sencillo, dentro de la cotidianidad, usted puede manifestar y de ya pegó el gran milagro. Ese es el verdadero milagro, ¿verdad? Como solemos decir, nosotros buscamos milagros, prodigios, portentos, pero sin embargo no nos damos cuenta que todos los días estamos conviviendo con el milagro de la vida, el milagro de la inteligencia, el milagro de la voluntad, el milagro del amor, todo lo que es regalo de Dios, don de Dios, que hoy nosotros lo podemos usufructuar y lo podemos hacer genuinamente también nosotros en esa piedad genuina de sencillez, de amor, también ofrecer a los demás, ¿verdad? Bueno, y eso mismo es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Ahora, como cumplimiento de la oración de los testigos que estuvieron en la puerta de la ciudad, generosamente le otorga el embarazo a Ruth. La generosidad, la apertura, el gran milagro para ella. La que había sido incapaz de engendrar un niño por medio de Mahlón, ahora ha concebido por medio de Boaz. ¿Se dan cuenta? Entonces, de la pobreza a la riqueza. Nosotros procuramos entender bien lo que significaba, ¿verdad?, esa pobreza. Esa pobreza no quiere decir simplemente el aspecto material. No significa simplemente porque ahí nos quedaríamos simplemente o la sequía, anda y por ahí más ya uanán, y por ahí más para ñemitimita, y así uno va hablando, ¿verdad? Y va diciendo de esas cosas. Pero sin embargo, Dios se refiere más bien en esa segunda partecita, sobre todo cuando Noemí dice, yo me fui cargada, llena de bienes, llena de gracia de Dios. Y ahora estoy volviendo a llevar peche ponce acá. Pero yo llegué a es decir, Dios nos ofrece cosas nuevas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención,
Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Ruth. No nos olvidemos de estos capitulitos tan hermosos, tan importantes que nos presentan este libro o estos capitulitos del libro de Ruth. Ahora hablamos de la pobreza a la riqueza. Nosotros mirábamos en el capítulo 1:21, principalmente aquí es donde Noemí expresa: partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. Pero aquí nosotros pusimos al revés, ¿verdad? Porque ella está partiendo llena de bienes y vuelve ahora con pobreza. Y parecía que es una cosa, decíamos, contradictoria. Vea, la otra orecopam, boriajuinte moingo la jojicuejina, ¿verdad? Hacia Moab, para buscar algo, dónde sobrevivir, dónde vivir, qué comer en síntesis. Nosotros comenzamos ese libro diciendo: durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país. Y va ahí la situación, había una gran sequía, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos y estamos diciendo, bueno, ahora nosotros encontramos allí en Moab la posibilidad. Pero, oye, llega otra desgracia. Aquí, entonces, la riqueza se está refiriendo ¿a quién y a qué? A la familia. La familia es entonces para Noemí, o mejor dicho, para el autor sagrado, lo esencial y lo fundamental. Yo estaba llena de bienes, llena de riquezas. Supea con la ñande yara me eva cuesea lleva. Jaupea shela amoiva cuesapea la amoia jinaco ave, ¿verdad? Y sin embargo me encuentro allá y se me muere el esposo, se me mueren los hijos. ¿Cómo me encuentro yo ahora? Me encuentro en la desgracia. Ahora, cuando dice escucharon, eso dice un poquitito más, más arriba, ¿verdad? Que cuando ella escuchó de que Dios había visitado, Dios había visitado a su pueblo. Aupe vea entonces, o endurireo vea ñande yara, daje saraiwi, ñande hewi. Nosotros cuando hablamos de los hilos conductores, así en una forma tal vez un poco dispersa de muchas cositas que encontramos en este hermoso libro, una de ellas es que Dios justamente interviene para todos los que los aman, pero el 4, que sería la piedad genuina, es decir, dentro de la sencillez, uno es capaz de descubrir y darse cuenta cómo Dios está actuando en la pobreza o en la riqueza. Y sobre todo que la gracia de Dios no tiene límite, o bella, aquí, porque
nos suceden estas situaciones difíciles, pero sin embargo Dios no abandona, ¿verdad? Dios otra vez está ahí a nuestro lado. Dios otra vez nos acompaña. Dios otra vez nos muestra el camino. Para poder poner en cumplimiento, ¿verdad? Para poder poner en manos de Dios y nuestra propia vida pueda arrancar, tener sentido, movilizarnos, hacer bien las cosas. Bueno, en este sentido, ambas declaraciones, estas declaraciones que está haciendo Noemí, nos habla de la plenitud, que se entiende en términos de alimentos o estómago lleno. Esa primera afirmación es evidentemente falsa, ¿verdad? Porque ella no se va llena ni ella se va con todo. Al contrario, de lo contrario, ¿por qué dejaría la tierra de Israel? Por otra parte, si plenitud se entiende de la familia, de descendencia, entonces la afirmación es verdadera. Si te está hablando de la descendencia, si te está hablando de la familia, si te está hablando de los hijos, entonces sí se va plena, se va a pero de la pobreza a la riqueza, ¿verdad? Ahora que estoy volviendo, ella dice lo contrario. ¿Y por qué perdí toda la familia? Y entonces, en este sentido, la afirmación es verdadera. Cuando Noemí deja Belén, está segura de su esposo. Su futuro estaba garantizado por sus 2 hijos. Por tanto, abandona Belén en plenitud, porque le tiene a la familia, porque le tiene a ellos. Pero, encontrándose ya en Moab, ella pierde todo. Y ahora sí que ya no tiene nada. Ese Moab donde ella se encuentra en la pobreza. Y entonces aquí nosotros estamos girando, ¿verdad? No es tanto desde que comienza, sino que es desde Moab para Israel. De la pobreza, es decir, estábamos nosotros ya que hemos perdido al esposo, que hemos perdido a los hijos, hemos perdido todo. Ahora una de las nueras también que la abandona, Ofra, que justamente la palabra, ¿se acuerdan de ese nombre? Quiere decir dar las espaldas. Ofra que ya le da las espaldas, Joma. Pero Ruth es la que se va a quedar con Noemí. Bueno, aquí nos comenzamos a proyectar. Como riqueza. Porque hasta ahora estábamos entendiendo, ¿verdad?, de que era una pobreza total y absoluta, viudas, sin trabajo, sin nada. ¿Cómo podemos sobrevivir de esta manera? Bueno, hay todas unas leyes también muy interesantes con respecto a esto, con respecto a la viuda, con respecto al huérfano, justamente para que se pueda hacer algo, para que se pueda movilizar algo. Bueno, y esto es lo que ellos comienzan aquí a maquinar. Ella potama, ella llamongu edagua. Diga tu ñandela ya pestago a vela ñandemboria juña ne champi. O mano la semena, o mano la pendemena. Pente ma penderembu, sheha pe. Va ella va ya pota. Ani que ya pitareiti, ya cuegue, dale. Ya cuegue, lleva a unión de ella pona. Pensar y saber cómo salir adelante de acuerdo a esa gracia que Dios nos ha regalado. De acuerdo a todo aquello que nosotros tenemos en nosotros, ahora nosotros vamos a poder hacer algo. Y eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? En este caso, Noemí a sus nueras. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Especialmente saludamos a todos los ministros que tienen la ordenación sacerdotal. Y también entran ciertamente los obispos, pero hoy de una manera especial con Juan María Vianney. Recordamos a los sacerdotes, principalmente a los sacerdotes. Queridos amigos, que esta vocación del llamado al ministerio sacerdotal sea la gracia Yehucuaoa para nuestro pueblo, para nuestra gente, a través del ministerio del sacerdote. Leemos hoy la palabra del Señor con el profeta Jeremías, capítulo 31, los versículos 31 al 34. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. Y por ahí te vio cómo coincide, ¿verdad? Esta lectura también con el día de hoy. Una alianza nueva. Pero sobre todo dice, no recordaré sus pecados. El ministerio sacerdotal, el ministerio del perdón, de la reconciliación, a través de este ministerio. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto. La alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve, así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro. Oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros mutuamente diciendo, tienes que conocer al Señor, porque todos grandes y pequeños me conocerán, porque yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Qué hermoso. Ven ahí cotemo, ay uje iñandejina ya pokena mo a mi hijo penami que na te hoque na mi sabe te hoque na ñe confesa anni que nan de yapu anni que nan de monda anni que na sobre factura anni que ayeva upeala y se ahina ñande yara ko aracoa haré una alianza nueva. Esta es la alianza que necesitamos. Esta es la alianza, queridos amigos, que hoy también pedimos por intercesión de Juan María Vianney para nuestra iglesia. Que estemos siempre al servicio, que estemos siempre a disposición, a la mano del pueblo, a la mano de la gente. La oportunidad que nos dio a cada uno de los sacerdotes de tener un tiempo de formación. Todo eso hecho gracias también al sudor, al esfuerzo de tantos cristianos de la misma iglesia. Y la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Para que podamos formarnos, para que podamos estudiar, pero siempre en función del pueblo, en función de la gente. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy por intercesión de Juan María Vianney.
Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos mirando todo lo que podemos decir, sintetizar de lo que significa de la pobreza a la riqueza. Nosotros
Veíamos la plenitud de Noemí cuando va hacia Moab, porque tiene su familia, y la pobreza, porque está volviendo ya. Y Poñagar, y murió su esposo, murieron sus hijos. ¿Qué hacemos? Por eso cuando se encuentra, ¿verdad? Cuando llega en el versículo 20, ella en cambio respondía: no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Amargura total es lo que estoy sufriendo, es lo que estoy viviendo, amargura. Eso es lo que estoy pudiendo ofrecer también a los demás, en síntesis, ¿verdad? Bueno, y ante esta realidad entonces nosotros comenzamos, ¿verdad?, a movernos. Bueno, seguimos un poquitito más y vamos mirando lo que significa, ¿verdad?, Ruth aquí con Noemí, que están volviendo de una pobreza de Moab porque han perdido todo, hacia, vamos a ver qué es lo que van a encontrar. ¿Qué es lo que van a encontrar? Nosotros ya sabemos la historia y por lo tanto no hace falta que repitamos todo. Y Ruth especialmente, que comienza a hacer todo su trabajito, comienza a moverse, comienza ella ahí en este momento a ir viendo todos los elementos que se le va ofreciendo a través de Boaz. Ve que tuve, ahí que en primer instante hubo que presentarse Ruth, pea, que la semana, pea o mano, que esto, pea la goel, pea la se rescatara, ana, a ver, yo ánimo y más, pene disposición. No. Aquí por eso decíamos de lo sencillo, de una piedad genuina, de un accionar genuino, tranquilo, calmo, con inteligencia, para ir descubriendo. Esto también es enseñanza, es pedagogía del autor sagrado. Bueno, que pende atararate, pellapó ponante, pellapó con calma, pellapó con toda tranquilidad. ¿Para qué cosa? Y justamente para que ustedes puedan entender, puedan darse cuenta y desde ahora puedan también ustedes ejercer lo mismo, es decir, hacer las mismas cosas pero en positivo por los demás. Con añaden guara prototipos, con añaden guara modelo, tanto Noemí como Ruth, que hacen un camino y ese camino de salvación es lo que después les va a ayudar, ¿verdad?, para que hagan bien también las cosas ellas. Ruth 4:13, Dios aparece por segunda vez como el sujeto de la acción, ya sabemos eso. Dios hizo qué, ¿verdad? Dios hizo qué. Dios es el que está al frente. La expresión, ya dijimos también, concebir, dar a luz, aparece en el Antiguo Testamento solamente en otros dos lugares. En otros dos lugares nosotros encontramos esta situación, que Dios aparece como el sujeto de la acción. Dios aparece como ese que lleva adelante toda la acción. La expresión concebir, dar a luz, aparece en el Antiguo Testamento solamente en otros dos lugares, Génesis 3:16 y Oseas 9:11. Vamos a mirar un poco. El Génesis 3:16, como nos dice, se refiere ciertamente a Eva. 3:16 dice: y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Es decir, el Señor que le está dando a la mujer. Y luego encontramos en Oseas, vamos a mirar un poco, este profeta Oseas, en el capítulo 9 del libro de Oseas, capítulo 9, versículo también que encontramos aquí, que es el 11. 9:11 de Oseas nos dice lo siguiente: Efraín, su gloria saldrá volando como un pájaro. No habrá más parto. Ahí está. No habrá más parto, ni embarazo, ni concepción. No habrá más parto, ni embarazo, ni concepción. Esto le está diciendo entonces aquí, ¿verdad? Esta partecita. Bueno, esta expresión de dar a luz, o de dar parto,
es realmente única, que debe ser interpretada en el contexto de Ruth, después de 10 años de matrimonio con Mahlón, con quien no fue capaz de concebir. Bueno, queridos amigos, así entonces hemos reflexionado esta partecita muy interesante, ¿verdad? Porque volverán de esa pobreza ahora al volver de nuevo hacia Judá. También esta es una forma muy interesante de pensar, donde encontramos la verdadera riqueza. Y de cierta manera te está diciendo en Israel. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.